Hola, buenas noches. Mi nombre es Leonardo Salazar y yo les voy a hablar sobre las reformas laborales. Son un caso de éxito ante el comportamiento económico de México. Bueno, para comenzar tenemos que explicar qué es una reforma laboral. La reforma laboral consiste en una serie de normas que cambian las relaciones entre empleadores y empleados, pero además lo hace con profundidad. Esto quiere decir que, yéndonos un poquito a los antecedentes históricos, eh, alrededor de 1970 hacia atrás no se tenía una reforma laboral. Todo esto se creó bajo presión, ya que influían mucho los mercados internacionales aquí en México. Gracias a esto se dio la reforma laboral, que hace que los empleados mantengan una mejor relación con los patrones. Bueno, ¿cuál es la finalidad de la reforma laboral? La finalidad de la reforma laboral es favorecer la creación de empleos. Con este fin se promulgan cambios en las leyes a favor de los empresarios, que deben asumir menos riesgos o costos para contratar y despedir empleados. Como se mencionó anteriormente, esto se realiza con el fin de crear una mejor relación entre empleados y empleadores, debido a que muchas veces se hace recorte de personal, se hacen horas extras, no se pagan. Entonces todo esto se hace con la finalidad de que la persona que está laborando está protegida por el patrón y también goce de los beneficios que tiene una persona que está afiliada a una empresa que obviamente tiene que llevar una reforma laboral. Esto quiere decir que tengan seguro, que tengan prestaciones, que tengan un salario mínimo y fijo, entre otras cosas. Además, el patrón tiene la obligación de asegurar lo que es un finiquito en caso de un despido. ¿Por qué? Porque no pueden dejar simplemente a una persona sin trabajo. Tienen que asegurar su futuro y pues esto depende de la reforma, es la forma en la que aplique la situación. El fin con el que fue creada es mantener la relación de empleado y empleador. Todo esto, como lo mencioné anteriormente, se hace con el fin de que se mantenga una buena relación. El patrón, principalmente, su objetivo no simplemente es ganar dinero, es proteger a la persona y a su empresa, ¿no? Entonces debe de cumplir con estos requisitos porque son obligaciones del patrón. Todos tenemos obligaciones, así como derechos. Principalmente esto lo fundamentan los sindicatos, a los cuales las personas se afilian en las empresas. Por ejemplo, en el caso de la docencia existen diferentes sindicatos que son los que se meten en caso de la institución o la empresa en la cual están afiliados no cumpla con algún requisito. Aquí es donde entran los sindicatos. Funciona haciendo valer los derechos que tienen los trabajadores a través de lo escrito en esta. La reforma laboral es muy extensa, entonces nosotros, principalmente como personas que ya ejercen alguna profesión, debemos estar conscientes en lo que se imparte en la reforma laboral. ¿Por qué? Porque nosotros, así como podemos exigir, los patrones también están en su derecho de exigir. Entonces, así como nos pueden pedir horas extra, nosotros tenemos que exigir un pago por horas extra, entre otras cosas, ¿no? También tenemos que tener una seguridad social, tenemos que tener un fondo para viviendas, un fondo para el retiro, entre otras cosas que ya vienen escritas en las reformas laborales. La reforma laboral a través de los años. Gracias a las constantes modificaciones de las reformas laborales se crean mejoras en los trabajos, por los ámbitos en los que se desempeñan y los derechos que cada día son más justos para los empleados. Esto quiere decir que a través de los años la reforma se ha ido cambiando. La última vez que ha cambiado fue hace poco, en 2019, pero a través de los años nos referimos que a principios de los 70 también las mujeres no tienen mucha igualdad social en el ámbito laboral. Gracias a esto, como se maneja por una Cámara de Legisladores, se han ido dando las diferentes modificaciones, como la igualdad entre el hombre y la mujer en el ámbito laboral, entre otras características. La reforma laboral en México y el TEMEC. El TEMEC, para empezar, es el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá. Este se reformó hace poco y se acaba de firmar en 2019, me parece, pero ha traído beneficios allá a México. Dice, gracias al nuevo contrato comercial que firmó México con Estados Unidos y Canadá, se reformó la nueva reforma laboral. Con eso nos referimos a que se exige un poco más al patrón, y una de las ventajas más grandes es que las personas con trabajo informal
representan el 56% de ingresos en México. Entonces, gracias al nuevo tratado de TEMEC que se firmó, se modificó la nueva reforma laboral, en la cual dice que los empleadores domésticos deben de tener una afiliación al Seguro Social, que representa aproximadamente 3 millones de personas aquí en México. Ok, la reforma laboral en México representa una parte fundamental, porque son los derechos de las personas, pero en México tenemos que recordar que es una zona de pobreza. Entonces, por lo tanto, el 56% de la población es la que representa el 56% de las utilidades en el país. Por lo tanto, deja más un trabajo informal que un trabajo formal. Esa es otra problemática que se tiene en México. Pero si tocamos este tema, entrarían los salarios mínimos, la canasta básica, entre otras cosas, ¿no? Pero el 56% de los ingresos en México, esto se encuestó en 2019, es de trabajos informales. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.